Bueno, pues estamos en la mesa de Noticias MBS con Denise Dresser. Denise, buenos días y bienvenida. Hola, buenos días. Sergio Aguayo en la línea. Sergio, buenos días. Buenos días, Carmen. Doctor Lorenzo Meyer, buen día. Buen día, Carmen. Pues estamos frente a esto. Llamémosle la recta final de una reforma tan radical como esta, Denise. ¿Cómo ves las cosas? Una reforma radical, pero que no resuelve, como lo sugería Miriam Grunstein, los problemas de fondo. Los problemas que tienen que ver con cómo se gasta el dinero de Pemex, con cómo se dejó engordar el pasivo laboral de la compañía, con la opacidad y la discrecionalidad que ha prevalecido en el manejo de los recursos de una empresa que siempre se dice ha sido de los mexicanos, cuando en realidad ha sido de los contratistas y de los burócratas y de los líderes sindicales. Recuerdo muy bien cuando ocurrió la explosión en Pemex. Una de las respuestas del sindicato de Carlos Romero de Champs fue ofrecer plazas a los familiares de los caídos. Y eso evidencia mucho de lo que esta reforma no ataca. Una empresa pública que ofrece plazas vitalicias, una empresa que no opera con base en la productividad, sino en la consanguinidad, una empresa de los mexicanos que el gobierno ha permitido que el sindicato maneje como si fuera exclusivamente de los petroleros, aprovechándose de forma extractiva, de forma clientelar, de forma patrimonial, como si fuera un tarro de miel. Y lo que nos acaban de decir es que el sindicato pues usó ese tarro de miel y que ahora nosotros tenemos que pagar el precio por eso. Evidenciando así o dándole credibilidad al argumento de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas que vamos a tener que pagar los contribuyentes mexicanos para encarar lo que va a ser deuda pública con la transferencia de los pasivos de Pemex al erario y eventualmente a los contribuyentes. Y eso abre la gran interrogante de si esta reforma realmente va a lidiar con el hecho de que llevamos, como sugería Miriam Grunstein, hay que mirar el pasado, 3 décadas gastando nuestra riqueza mal, despilfarrando nuestros recursos, usando los ingresos de Pemex para darle al gobierno lo que no puede o no quiere recaudar, distribuyendo la bonanza petrolera entre gobernadores que se dedicaron a construir libramientos carreteros con el nombre de su esposa o el suyo, financiando un sistema político de partidos multimillonarios que ahora aprueban reformas para seguir aprovechándose de la bolsa o del tarro de miel, dándole más dinero a Carlos Romero de Champs que a los agremiados en cuyo nombre dice actuar. Y ahora que veía yo las declaraciones encendidas de Ricardo Aldana quejándose de cómo esto iba a afectar los derechos laborales de los miembros del sindicato, pues habría que recordar la trayectoria de Ricardo Aldana, involucrado en el Pemex Gate. Alguien que tanto el PAN como el PRI decidieron no perseguir políticamente ni legalmente en su momento, porque Vicente Fox no quería pelearse con el sindicato. Pero pues ahí queda en su biografía política el hecho de que fue uno de los operadores de ¿cuánto fue esa inyección de dinero del sindicato de Pemex a la campaña presidencial de Francisco Labastida? 500 millones de dólares. Con una multa en el IFE de 1,000 millones, que es en donde sí se sancionó el Pemex Gate, no en el ámbito del Ministerio Público, aunque sí hubo un detenido, si te acordarás, Manuel Gómez Peralta Damirón, que estuvo 7 meses en la cárcel, pero quedó totalmente liberado del asunto. Más bien estaban las responsabilidades en otros terrenos del propio sindicato y del propio Petróleos Mexicanos. Una mega multa en el tema electoral y una demostración por esa vía de que se transfirió dinero de Petróleos Mexicanos a la campaña presidencial de Francisco Labastida. Sí, pero no se responsabilizó a los verdaderos operadores, que en su momento fueron Ricardo Aldana y Carlos Romero de Champs. Y ahora vemos a una reforma energética que realmente no va a tratar a Pemex de forma diferente. Tan solo lo hacen en cuanto a quienes van a poder invertir en la empresa y seguir extrayendo petróleo. Pero yo veo en este esquema, pues,
el que se continúe usando el dinero que produce Pemex no para educar a los ciudadanos, sino para seguir engordando a la burocracia política, usando las rentas que genera no para entrenar ingenieros, sino para comprar clientelas. Esos problemas no se van a resolver con esta reforma, no se van a resolver con tan solo permitir la inversión privada en Pemex o tan solo haber empujado una reforma constitucional. Estas propuestas han sido necesarias, pero claramente insuficientes. Hay que decir, Denise, debe ser que hay un artículo transitorio que es muy importante, que es parte del debate abierto en este momento, que dice que se absorberá una parte de esos enormes pasivos laborales siempre y cuando se hagan modificaciones al contrato colectivo. Déjame leer este fragmentito y veremos qué hace el propio sindicato petrolero el día de hoy cuando se abra la sesión extraordinaria a las 11 de la mañana, cuando Ricardo Aldana proponga una reserva y una redacción distinta a la que aquí se aprobó en las sesiones anteriores. El gobierno federal, dice este artículo, el gobierno federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de Pemex y sus organismos subsidiarios, a la entrada en vigor del presente decreto y conforme a las estipulaciones contractuales vigentes en esa misma fecha, siempre que dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, Pemex alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable en la empresa y en los organismos subsidiarios y modifique el reglamento de trabajo de personal de confianza de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios. Dichas modificaciones, sin considerar el reconocimiento del pasivo laboral por parte del gobierno federal, que deberá conllevar en el mediano plazo a una reducción del pasivo laboral de la empresa. Además, las modificaciones deberán contemplar al menos que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos en el sistema de ahorro para el retiro y que se contemple un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro, incluyendo la edad de retiro para reflejar el cambio en la esperanza de vida. La proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el gobierno federal será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el reglamento de trabajo a que se hace referencia en el párrafo anterior. El Ejecutivo, a través de Hacienda, tomando en consideración la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, establecerá los términos, condiciones y montos para cubrir la proporción del pasivo laboral que asuma el gobierno federal una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo primero de este artículo, y determinará los mecanismos de financiamiento y esquemas de pago y emitirá las demás disposiciones de carácter general necesarias para su implementación. Así que se condiciona desde esta ley a que se cambie el contrato colectivo de trabajo de Pemex para asumir parte que se determinará de los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos. Claro, y yo de hecho estoy de acuerdo en que se modifique el contrato. Es algo que se tendría que haber hecho desde hace mucho tiempo, porque el gobierno no ha encarado la falta de productividad de un sindicato que ha operado con a base de muchos privilegios, incluyendo uno que está en el contrato colectivo, que es el derecho laboral de transferir la plaza a un familiar en el momento del retiro. Denise, Sergio, Lorenzo, volvemos después de la pausa para escuchar a Lorenzo y a Sergio. Bueno, regresamos esta mañana con el tema de las leyes secundarias y lo que está pasando en el Congreso de este tramo final, la recta final, Sergio Aguayo, de una reforma de este tamaño como la petrolera energética. ¿Qué dice, Sergio? Mira, Carmen, el saqueo es evidente y no solo es evidente, es cínico, es público, no hay ninguna duda, se legaliza, se regula, se permite. Es una sensación muy extraña porque si uno reflexiona y recuerda lo que pasó con las privatizaciones durante el sexenio de Carlos Salinas, recuerdo que había
Había críticas, por supuesto, a las consecuencias, pero había un cierto pudor de parte de quienes privatizaban, porque el mensaje que lanzaba Carlos Salinas y su gabinete por aquellos años y sus aliados era que las privatizaciones iban a ser benéficas para la sociedad mexicana. Era un mensaje machacón y reiterativo que caló en la población y hubo realmente pocas propuestas. Lo que estamos viendo ahora no tiene precedentes en el grado de cinismo, porque por donde le veamos brota los indicios de corrupción. Me voy a referir aquí a un aspecto que no se ha mencionado lo suficiente o que no se le ha dado la atención que se merece, pero que es igualmente importante y que tiene que ver con el medio ambiente y la reforma energética y la corrupción. En octubre del 2013, el Jorge Emilio González Martínez, el Niño Verde, el senador, felicitó a una integrante de la telebancada Ninfa Salinas, de TV Azteca, por el importante trabajo que estaba haciendo en pro del medio ambiente para los mexicanos. El Niño Verde se refería a que Ninfa Salinas acababa de presentar una propuesta, octubre del 2013, para crear una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Una iniciativa que se ha mantenido y que ha logrado llegar a buen término, y que para Arturo Escobar, otro dirigente del Verde Ecologista, representa una de las grandes noticias de la reforma energética. De hecho, dados los antecedentes que tenemos de la falta de ética de un buen número de militantes del Verde, demostrada la semana pasada con la información revelada por el diario Reforma, Jorge Ricardo del periódico Reforma, sobre un diputado, Ernesto Núñez de Michoacán, que pidió un moche de 2 millones de pesos a un donativo dado por la Cámara de Diputados de 6 millones. Se hizo el escándalo, pero es uno más en una larga historia de escándalos acumulados por este partido. Pues bien, parece ser, todo indica, que este partido será quien controle esta Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente, que será la encargada de dar el sello ambientalista a las licencias, a los permisos que se otorgue a la iniciativa privada con la nueva ley. Creo que podemos anticipar un festín de corrupción también en ese ámbito. Y no solo eso, sino que lo que observaremos es una degradación del medio ambiente más acelerada todavía de la que observamos en las zonas petroleras, y lo señalan muy claro dos organizaciones sobre cuya seriedad no hay ninguna duda. El SIDAC, que llama a esta agencia nacional o al tema ambiental el tema incómodo de la reforma energética, y para el Centro Mexicano de Derecho Ambiental el foco rojo de la reforma energética. En suma, Carmen, lo que estamos viendo con la consumación de esta reforma energética es un himno a la corrupción, y un himno cínico, explícito, abierto y avasallador, frente al cual es bien poco lo que se está pudiendo hacer, salvo cumplir con nuestro deber de señalar aquellos aspectos que hacen éticamente inaceptable esta reforma energética. Gracias, Sergio Aguayo, por esta opinión. Después de la pausa, ¿qué piensa el doctor Lorenzo Meyer? Volvemos con él.
Bueno, regresamos esta mañana con Lorenzo Meyer. Lorenzo, bueno, pues qué decir sobre lo que está pasando en México, como hemos dicho, la recta final de esta reforma radical petrolera y energética. Hoy el inicio del periodo extraordinario donde se aprobarán los dictámenes que ya han sido aprobados en las fases anteriores en el Congreso. ¿Qué decir una mañana como esta, Lorenzo Meyer? Bueno, Carmen, vamos a empezar por esta pregunta. Cuando tú leías, estabas comentando lo que decía Denise sobre el cambio en los términos en que se van a resolver, pongámoslo entre comillas, lo de los pasivos laborales. Te leíste uno o varios párrafos de esta propuesta. Del artículo aprobado en dictámenes. Si tú lo entendiste, ha de haber sido porque ya la habías leído antes. Pues creo que está sencilla, Lorenzo. Y es decir, sin embargo, se absorben yo me pregunto si alguien te estaba escuchando y estaba manejando un taxi o estaba en su trabajo como secretaria, etcétera, si entendió. Y creo que todo esto de la reforma energética se envuelve en un mar de palabras que finalmente lo que hay detrás es una cosa muy sencilla que a mí en lo particular, y yo creo que a algunos otros mexicanos no nos convence, que es hacer de una riqueza pública una riqueza privada, y que eso nos conviene enormemente a todos, que el petróleo como propiedad nacional, como propiedad estatal, como propiedad de los mexicanos en su conjunto, era una ficción, que fue siempre una ficción, y ahora que sea propiedad privada, nacional o extranjera, porque ya se permite la llegada de las empresas extranjeras, eso sí nos va a beneficiar a todos. Francamente, todavía no entiendo cómo se va a hacer esta transmutación, pero Carmen, el petróleo fue durante un tiempo riqueza privada. ¿Por qué no hemos hecho una reflexión sobre los años en que empresas extranjeras muy importantes, europeas y norteamericanas, eran las dueñas de los recursos petroleros? ¿Y qué pasó entonces? ¿Es válido o no es válido irse un poco hacia atrás y tratar de usar lo que ya pasó en la realidad, no en este cúmulo de cientos, miles de palabras que no es fácil entender, porque están hechas en parte con el lenguaje propio de de la legalidad y de los congresos y muy leguleyos, que siempre son difíciles de entender aquí y en China para el ciudadano común y corriente. Si nos vamos a echar un vistazo, un salto hacia atrás y ver qué tal funcionó el petróleo mexicano cuando era privado, cuando llegaron estas grandes empresas como el Águila o The Mexican Eagle Oil Company o la Huasteca Petroleum Company o la Corona Petroleum Company, y todas estas explotaron el petróleo mexicano, y cuando México era el segundo exportador de petróleo más importante del mundo, el primero era Estados Unidos. Me estoy refiriendo a los entre 1910 y 1938. Pongo 10 porque, bueno, pues es el año en que todos nos acordamos, empieza la Revolución Mexicana, etcétera, pero también es el año en que empieza a producirse petróleo de manera ya importante en México. Luego va a ir para arriba esa producción. Carmen, lo pregunto un poco al aire, ¿te acuerdas tú de algo importante que hayan dejado esa explotación de petróleo? El petróleo se fue. El petróleo se fue básicamente a los mercados extranjeros que lo podían aprovechar, que estaban ya en su etapa madura de la revolución industrial. ¿Y qué nos dejó? ¿Hay algo que te recuerdes, echando un vistazo a la historia pasada, de algo importante que haya quedado y que haya sido vital para el crecimiento mexicano de la época? Pues todo lo contrario, por eso vino la expropiación.
yo no recuerdo nada importante. ¿Se quedó en salarios? Sí, se quedó en salarios, pero ¿empleaba a muchos mexicanos esa industria? No empleaba a muchos porque no es intensiva de mano de obra. Creó industrias, fueron las demandas de esas compañías petroleras capaces de crear aquí mismo industrias que fueran a satisfacer sus demandas. No, porque la maquinaria y todo lo que requerían lo importaban. Yo no veo que ahora un barco como ese, el Goliat, que ahora se está pues estaba peleando por lo menos su propiedad oceanografía. De oceanografía, lo vayamos a hacer aquí. Ese vino de un país escandinavo. ¿Y dónde está la magia del petróleo privatizado, convertido en algo muy positivo para México? ¿Dónde quedó eso? Entonces, alguien me puede decir, es injusto poner una época histórica ya muy relativamente remota y ponerla en el contexto del siglo XXI. México ya es otro, pero realmente aquí se van a producir la maquinaria que se va a requerir, aquí se van a ya producir los buques, etcétera, que se necesitan. Pemex mismo sigue haciendo contratos con España para que se hagan allá los barcos, que creo que sí podrían hacer aquí. Pero esa parte donde se nos diga exactamente en qué se va a usar lo que se les cobre de impuestos a esas empresas para que México, ¿cuántas veces nos han prometido que México ha estado a punto de convertirse ya en un país desarrollado? Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, cuando entramos a ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿cuántas veces se nos ha prometido eso y no se ha cumplido? Es una vez más la promesa. Entonces, a mí en particular, pero insisto, creo que también a otro grupo de mexicanos, esa idea de vendernos la privatización de lo que es público como la gran llave para el desarrollo, yo simplemente les pido que vean qué pasó en el pasado. Y luego propongo otra cosa. Propongo que veamos esto como un esfuerzo muy consciente de un gobierno de introducir nuevos actores a la economía mexicana, y para que sean actores económicos y políticos que vayan a reforzar el poder que ya está, ya lo volvió a tener el PRI, un partido que tiene una experiencia fantástica en ejercer el poder en México, y que el petróleo puede ser, es nada más una hipótesis la que estoy proponiendo, la riqueza que pague esta nueva, digamos, alianza e introducción de nuevos actores entre el gobierno y capitales privados poderosísimos, porque una vez que entren, ya lo he dicho en otras ocasiones en este mismo espacio, a ver quién lo saca, porque van a tener un interés creado en mantenerse y en mantener la relación política que les permitió venir en primer lugar y quedarse en las condiciones en que se van a quedar. Entonces ahí sí hay una explicación muy racional de por qué hay que convertir el petróleo en una fuente de energía política con nuevos actores para el régimen actual, que está en una situación de indefinición. No sabemos si ya esto es la democracia, si vamos a la democracia, porque todavía no llegamos, o si estamos de regreso hacia el sistema antiguo, una variante del sistema antiguo, porque no puede ser exactamente el mismo del siglo XX, pero una variante.
Pues... Y el tercer punto, Carmen, ¿dónde cuando alguien se pensiona, es porque contribuyó a un fondo de pensiones? Eso es pero grullada. Todo el mundo que tiene una pensión es porque contribuyó antes. Los trabajadores de Pemex debieron de haber contribuido a crear su propio fondo. Yo preguntaba a un ingeniero de Pemex la semana pasada, explícame qué pasa con este fondo. Él mismo no sabía y me dijo, pero me sospecho que se lo gastaron. Me sospecho que sí hubo un fondo. Esto es también un signo de interrogación, no estoy asegurándolo. Pero las administraciones de Pemex, no tanto el sindicato, porque sí, el sindicato es un vil, pero no es el factor principal, sino los administradores. Si crearon ese fondo, ¿qué le hicieron? Y no nada más es Pemex, es el Seguro Social también. Se creó ese fondo y luego se lo gastaron. Entonces hay que investigar quién se lo gastó, cómo se lo gastó. Ahora, eso ya se gastó, ya ni lo podemos reinventar. No, pero sí tienen la obligación de decirnos en qué. Por lo menos, ¿y quién, si se piensa absorber el pasivo laboral. ¿En qué proporciones? Porque de repente nos aparecen con un pasivo gigante y nos dicen, fíjense que encontramos esto y lo vamos a tener que pagar entre todos. El señor que tú entrevistaste hace ratos de Standard & Poor's, clasificadores de los países, de estos que dicen quién va a la gloria y quién va al infierno, nos dice, eso ya está hecho y qué bueno que se haga. Bueno, pues sí, con esa displicencia del que desde arriba ve que bueno, a estas hormiguitas ya les quitaron esa parte y se lo van a dar a estas otras. Pero es que es un hecho histórico formidable de echarte de repente todos esos esa responsabilidad como el Fobaproa. Entonces aquí hay que hacer una investigación. Hubo la decisión de Pemex de la parte que corresponde a los pasivos, existió, se la gastaron, y si no existió, ¿por qué nunca hicieron ese fondo? ¿Por qué se fueron por ese camino tan fácil? En fin. Esa es la gran pregunta en este momento, una de las grandes preguntas, Lorenzo Meyer. Permítanme los tres hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, regresamos en esta mesa con Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer y Denise Dresser. Denise y yo aquí en la mesa en el estudio de Noticias MBS, bueno, comentando las grandes historias relacionadas con Pemex, esas que lo mínimo que esperaríamos como sociedad pues fueran esclarecidas algún día de estos, con mayor amplitud y con lo que esta sociedad merece, para saber cómo es que se ha usado el dinero de Petróleos Mexicanos a lo largo de su historia. Desde las cosas que han publicado en la prensa mexicana, por ejemplo, aquella historia del diario Reforma en 2012 de la manera, de la forma de vida de la hija del líder sindical Romero de Champs. Es inaudita aquellas imágenes y esas fotografías en donde se exhibía, ella misma exhibía en las redes sociales por todo el mundo, pues los aviones comerciales y privados e incluso paseos en yates que forman parte de su existencia, presumiendo bolsas Hermès como si fueran bolsas de Superama, dicho por ella misma en su propia cuenta de aquel momento. Sus viajes con los famosos perros Keiko, Bol y Morgancita, que eran bastante ofensivos, tratándose de una manera de vivir pues relacionada con la familia del líder sindical Romero de Champs, que a su vez también hay muestras periodísticas muy claras a lo largo de la historia, pues se sabe que tiene, por ejemplo, ese departamento en Boulevard Cuculcán, una de las zonas más caras en Cancún, o el yate famosísimo del Indomable, que tiene en su poder de más de $1,5 millones según los reportes de la prensa mexicana, o lo que logró obtener la revista MX en 2008 a través de una investigación muy famosa en su momento y que ahora la recuperamos desde luego, de Fátima Monterroso, donde logró sacar información a raíz de a partir de la ley de transparencia en aquel reportaje del 2008, una investigación de MX que llamó El hombre que recibe de Pemex 50,000 pesos por hora, hablando de la aritmética que hacía al hablar de la transferencia de Pemex a su sindicato por diferentes rubros. En fin, Denise Dresser, las grandes historias de los usos y costumbres en Petróleos Mexicanos.
Hace poco leí un estudio que publicó el Centro de Políticas Públicas México Evalúa, que se dedica a escrutinar el gasto público, intenta descifrar, esclarecer, transparentar lo que deberíamos saber y no sabemos: cómo y en qué gasta el gobierno, a dónde va el dinero de los ciudadanos que pagan impuestos pero no reciben beneficios, excepto claramente la hija de Carlos Romero de Champs, a dónde se destinan los recursos que el petróleo provee. Esas siguen siendo preguntas sin respuesta, Carmen, sin contestación, sin atención siquiera, preguntas que no se van a resolver tan solo con cambiar el contrato colectivo en Pemex para elevar la edad de jubilación, una medida necesaria pero insuficiente. El reporte de México Evalúa dice que en los últimos 8 años el promedio anual del gasto ejercido superó lo aprobado por el Congreso en 8.3%, o sea, 262,000 millones de pesos. Y se canalizó a rubros opacos como el ramo 33 o el ramo 23 o el ramo 19, que son pagos a burócratas improductivos, a maestros faltistas y a pensionados de por vida después de solo 20 años de trabajo en lugares como Pemex. Para eso se usa el dinero de Pemex, para financiar clientelas, para mantener privilegios, usando el dinero de todos para que lo aprovechen solo algunos. ¿Y qué decir sobre el famoso Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, que el que iba a estar financiado por los excedentes que el gobierno obtiene vendiendo petróleo? Pues ha sido un fondo sin mecanismos de asignación de gasto explícitos y transparentes, un fondo con erogaciones que se aprueban sin conocer los proyectos y los programas en los cuales se van a gastar. Yo creo que se ha usado para la adquisición de relojes Rolex para el señor Romero de Champs y la compra de bolsas Louis Vuitton para su hija Paulina. Y creo que esas son explicaciones que nos merecemos en torno a cada peso que ha usado Pemex, a dónde se ha destinado y en qué, y eso debería formar parte de este debate público sobre cómo los contribuyentes vamos a asumir repentinamente los pasivos laborales de Pemex. Gracias, Denise, por estar aquí. Regresamos en la parte final con Sergio Lorenzo. Regresamos a las 9:41. Como dato adicional a los que hemos aquí presentado de numeralia de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, y antes de entrar en la recta final con el doctor Meyer y con el doctor Aguayo, a inicios de 2014, Pemex reportó los siguientes datos. Tiene 127,000 plazas sindicalizadas. De estas, 112,000 son plazas definitivas, 15,000 son temporales y tiene cerca de 35,000 plazas de confianza. Registra 85,000 trabajadores jubilados y 19,000 pensionados. Solo para 2014, Pemex tiene programado destinar 7,907 millones de pesos a pensiones y jubilaciones. En esta parte final de la mesa, Sergio Aguayo, ¿qué dices? Carmen, 3 comentarios adicionales sobre la reforma energética de manera muy telegráfica. Primero, desde que llegó la alternancia a la presidencia de la República, ha crecido la corrupción. Me apoyo en mediciones que hace cada año Transparencia Internacional y que se corroboran por percepciones que tenemos en el día a día quienes seguimos los asuntos nacionales, y me parece que es viable pronosticar que hacia el futuro la reforma energética servirá para alimentar la hoguera de corrupción que ya padecemos. Segundo lugar, no se ve por dónde esta reforma que seguramente aprobarán esta semana el PAN, el PRI y el Verde Ecologista más Nueva Alianza, mejorará en algo la terrible desigualdad en el ingreso. Recupero una cifra de un estudio hecho por Diego de la Mora para Fundar. En el 2010, el 1% más rico del país recibía el 39.3% del ingreso nacional, y el 10% más pobre con ciudadanos
recibía el 0.67, menos del 1%. Finalmente, estamos en una situación muy paradójica que hay que tener en cuenta. Todos los indicadores muestran que la ciudadanía mexicana tiene más conciencia política, es decir, tenemos conciencia de nuestros derechos. Sin embargo, cada vez hay menos participación política en la vida de los partidos y de los gobiernos. Una cifra de una encuesta fascinante, muy poco difundida. En el 2009, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM replicó la encuesta original de valores cívicos de Almon y Berban de 1959. En 1959 el 12% de la población quería participar en el gobierno local. 50 años después, en el 2009, solo el 4% de la población quiere participar en asuntos públicos. Es decir, hay un divorcio feroz, terrible, de la ciudadanía a la vida pública, lo cual creo que es altamente nocivo, porque la reforma energética es un agravio de tal magnitud que debería alentar a la ciudadanía a participar, a exigir que se nos tome en cuenta. Yo aquí aprovecho para pedir, volver a respaldar la petición de Miguel Concha de que se unan las dos propuestas de consulta, la de Morena y la del PRD, a que se haga una sola. Esos serían mis comentarios, y termino con una fe de ratas que me señaló por correo Salvador Zarco Flores. Hace 2 semanas, en el último programa que participé, afirmé que Porfirio Díaz había desterrado a los mayas a Sonora. Me equivoqué de todo, porque en realidad Porfirio Díaz lo que hizo fue enviar a los yaquis, a los indígenas detenidos en la guerra del Yaqui, a las haciendas enequeneras y chicleras de Yucatán y Quintana Roo. Sí, fue una inversión muy desafortunada. Geográficamente desatinada, y agradezco a Salvador Zarco. Un saludo para él. Un saludo para él. Gracias por la fe de ratas, Sergio Aguayo, y por estar aquí esta mañana. Gracias y buenos días. Bueno, pues así están las cosas con esta parte de la historia. Doctor Lorenzo Meyer, para cerrar esta conversación con Denise Dresser, Sergio Aguayo y contigo, bueno, tu último comentario en esta mañana sobre lo que está por concluirse. Estamos en un momento de definiciones finales, donde parte fundamental de lo que se está por resolver tiene que ver con la absorción de los pasivos laborales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, como se ha dicho, a cambio de que se cambien los contratos colectivos en materia específicamente de pensiones y de jubilaciones. En la revisión general, Lorenzo, ¿qué nos dices en esta parte final? Bueno, Carmen, una sola idea. Tomando lo de Denise y lo de Sergio y lo de muchos más, la corrupción es, en el final del cuento, el problema fundamental. Entonces, ¿por qué en vez de haber puesto toda la energía en privatizar, al menos parcialmente, el petróleo mexicano, no se puso esa misma energía en limpiarlo, en acabar con la corrupción? Porque una empresa pública que no esté bajo el asedio cotidiano de la corrupción, yo creo que puede ser muchísimo más productiva para el conjunto de los mexicanos que la privatización, donde por principio, aunque se haga perfecto, una parte de la renta petrolera se va a tener que ir a bolsillos privados, y algunos de estos bolsillos están en otra parte. Entonces, ¿por qué no se empezó por una guerra? Usemos el término de Calderón contra el crimen organizado, cuando se hizo la guerra contra el narco. ¿Por qué no una guerra contra la corrupción? ¿Por qué todavía no está el organismo que prometió Peña Nieto en el momento mismo de tomar el poder? Este gran organismo que iba a ser el eje de la
política en contra de la corrupción. Entonces se fue por el lado privatizador, y vuelvo entonces a mi punto. Si se hace realmente una guerra contra la corrupción, tanto en Pemex como en todo el sistema político mexicano, yo tengo la impresión de que el sistema se cae, de que no... Ouch, Lorenzo, ¿así? Duraría mucho. Y bueno, es que la historia de esto es una historia de alianzas y uniones vía la corrupción. En cambio, si se privatiza el petróleo, ese mismo sistema se consolida. Yo creo que entre estas dos posibilidades es clarísimo. No se decidió ir en contra de la corrupción y sí se decidió privatizar para darle otra cara, otra dimensión a un problema que no se quiso encarar, sino que se quiso transformar, se quiso administrar de manera distinta. Y sí, políticamente yo creo que le conviene a quienes ahora tienen el poder haberlo hecho así, pero no creo que le convenga al país en su conjunto. Y vuelvo también a mi punto original. Si tan buena era la privatización del petróleo, ¿por qué en esos años en que estuvo privatizado no dejó nada importante en México? ¿Dónde está? Estaba yo pensando, bueno, ¿dónde está la riqueza que se creó entonces, por ejemplo, de El Águila, la empresa de Pearson? Bueno, resulta que al cabo de los años, una de sus productos es Penguin Books. Pues sí, se fue a Inglaterra y se fue cambiando ese capital, y resulta que ahora es una empresa productora de libros y muy conocida en el mundo. Pero ¿dónde está el equivalente que se haya quedado en México? Oye, aquí, perdón que te interrumpa, un radioescucha te lanza un torito sobre el tema. Dice que el petróleo no comenzó a producirse en 1910 en México. Entonces, ¿con qué dinero se financió la red ferroviaria mexicana que ahora todavía tenemos? Pues eso es muy fácil. Esa red ferroviaria se financió de esta manera. El gobierno federal le dio tierras, propiedad pública, a las empresas ferroviarias. El gobierno federal le dio subsidios a las empresas ferroviarias extranjeras, desde luego, por cada kilómetro que construían. La joya de la corona de la economía porfirista, que fueron los casi 20,000 kilómetros de líneas férreas que hizo entonces de México por primera vez unió a México. Se hizo antes del petróleo, pero se hizo también de una manera un tanto... hay que vea la tesis doctoral de John Cotsworth, un profesor creo que se doctoró en Wisconsin, luego fue profesor de Chicago y luego profesor de Harvard. Ahí está, él señala que en realidad México pagó esas vías férreas por vía de sus tierras y de su subsidio por kilómetro tendido, y no se quedó con los ferrocarriles. Los pagó, pero fueron empresas privadas, pero los pagó con bienes públicos. Así que no fue el petróleo. Bueno, ahí, y respuesta al radioescucha.